Bueno, estamos con Pablo Camogli, profesor de historia, licenciado en historia, técnico superior en periodismo, muchos trabajos, ha sido premiado por tu trabajo de investigación y escritor también. Ahora estamos muy contentos de estar con vos. Y bueno, queremos conocerte un poquito más. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, hacerme partícipe de este programa también. Buenísimo. Pablo, ¿cuándo empieza tu amor o cuándo te das cuenta que la historia era lo que te apasionaba y empezaste a profundizar en ello? Desde siempre, desde muy chico, la historia siempre me interesó mucho, supongo que tiene que ver con mi familia, tanto mi padre como mi madre siempre fueron muy lectores, los dos son periodistas, y en mi casa bueno, había muchos libros y siempre me inculcaron la lectura, a mi padre siempre le gustó mucho la historia argentina, entonces bueno, él me iba contando historias de nuestra historia, entonces ese acercamiento desde muy chico a la historia me fue generando una curiosidad que se fue ampliando a lo largo del tiempo. Bueno, cuando ya de adolescente empecé a leer mucho y también después, a partir de, digamos, de mi propia participación política, yo empecé a militar desde joven en el secundario y bueno, la política requiere y necesariamente necesitas saber un poco de la historia de tu país, de tu lugar, de tu ciudad, de tu provincia, como para poder entender un poquito mejor ese presente en el que te toca actuar políticamente. Entonces, bueno, la historia como que fue surgiendo como una necesidad a lo largo del tiempo. Claro. ¿Y qué parte de la historia es aquella que quizás te dedicó más entusiasmo a la hora de profundizar, si es que hay? Uh -huh. Bueno, la historia argentina toda me interesa, pero fundamentalmente lo que más me interesa a mí es la etapa revolucionaria e independentista de 1810 hasta 1820, 1830, porque bueno, hay una serie de factores que lo hacen muy interesante. Primero y principal porque bueno, es el punto de partida para nuestro país tal como lo conocemos hoy en día. Después porque es una época muy cargada de historias muy curiosas, de historias de heroísmo, de historias de valentía, de personajes curiosos. Nuestra provincia fue muy protagonista en todo ese periodo, en términos políticos, en términos sociales. Hubo una experiencia del pueblo guaraní en armas, es un capítulo extraordinario de ese momento histórico. Y a mí siempre me interesó mucho, y de hecho, bueno, la mayoría de mis libros tienen que ver con esa etapa histórica, en la que yo creo que se sintetizan los 2 siglos siguientes de historia argentina. En esas primeras 2 décadas se define buena parte de la historia política posterior en Argentina. Y si tenés que decirnos quiénes son aquellos personajes significativos de manera positiva y negativa de nuestra historia en ese fragmento que contás que es el que más te apasiona. Los personajes positivos, a mí siempre me gusta hablar de personajes individuales y de personajes colectivos. Yo creo que el gran protagonista de esa época, y por eso es lo interesante de esa época, es el pueblo, como un colectivo social que sale a la lucha, son los soldados de los ejércitos, son las tropas de gauchos de Güemes o las tropas de indios de Andresito. Es ese colectivo social el gran protagonista de esa época. Lo que pasa es que, claro, la historia tradicional, la historia liberal, la historia oficial, siempre puntualiza o centraliza en individuos como los grandes protagonistas de la historia. Y a mí me gusta hablar bueno, colectivamente quiénes fueron los protagonistas de los momentos históricos. Y ese fue el gran momento de participación social de los sectores bajos, de los sectores que se suelen denominar como sectores subalternos y que a mí me gusta definir como sectores populares. Después, por supuesto, hubo grandes líderes que se pusieron a la cabeza de esos movimientos sociales. El caso de San Martín, que me parece un personaje clave en toda esa etapa por la visión revolucionaria que tenía. Belgrano, Moreno, Castelli y por supuesto acá en nuestra provincia Andresito, Matías Sabucú, Ignacio Mbaibé, todos los líderes y los jefes guaraníes que sostuvieron la guerra contra España, contra Portugal, contra el centralismo de Buenos Aires. ¿Artigas no entraría en esa...? Artigas también entra, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que bueno, yo suelo dejarlo de un poco de lado Artigas porque me gusta reivindicar más el artiguismo desde Misiones, pero claro, Artigas es fundamental. Sin él no se hubiera expresado como se expresó el federalismo en nuestra provincia, desde ya que es uno de esos grandes personajes. Escribiste un libro sobre la batalla de Malvinas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees que la guerra de Malvinas
¿Qué rol desempeñó en el sector progresista antidictadura de ese momento? La guerra de Malvinas es bastante compleja de analizar, ¿no? Porque está entrecruzada por un montón de sensaciones y de realidades, y entonces hablar de Malvinas es como, bueno, cuando empezamos a hablar de Malvinas lo que hay que hacer es, bueno, estás a favor o en contra de la dictadura. Y yo creo que también que es necesario analizar a Malvinas con lo que Malvinas representa, digamos, que es una cuestión colonial, un enclave colonial que tiene la Argentina desde 1833, muchísimo tiempo antes de que existiera la dictadura militar en la Argentina, y de hecho el enclave colonial perdura, o sea que las Malvinas son previas a la dictadura y han sobrevivido a la dictadura. La dictadura ha sido un momento coyuntural en la historia argentina, pero que ha tenido implicancia en el tema Malvinas porque nos han llevado a una guerra por esa cuestión, pero evidentemente la cuestión Malvinas trasciende lo que fue la dictadura militar. Ahora, el hecho histórico de 1982 ha tenido una gran influencia en términos políticos para la Argentina de ese momento. La intención de los militares de utilizar políticamente la causa Malvinas, como también la tuvo Margaret Thatcher, digamos, utilizar la salida militar como una forma de legitimación política, bueno, para los militares argentinos salió muy mal porque se puso en evidencia la incapacidad de estos militares para hacer lo que supuestamente estaban preparados para hacer, que era una guerra. Así como fueron incapaces para manejar la economía, incapaces para manejar la cuestión política, la cuestión social en nuestro país, encima fueron incapaces para llevar adelante una guerra. Y yo creo que terminó les redujo a cero la posibilidad de intentar legitimarse en el poder o para intentar continuar en el tiempo con ese poder, y bueno, no les quedó otro camino que abrir paso a una salida democrática. Yo creo que también, ayer lo hablábamos justamente, la marcha del 30 de marzo de 1982 organizada por la CGT estaba poniendo en evidencia que ya había un clamor popular muy grande para que se vayan los militares. La guerra de Malvinas pudo haber sido la gota que rebasó el vaso, pero ese vaso ya estaba muy cargado. Yo no creo que sin guerra de Malvinas los militares hubieran durado mucho tiempo más en el gobierno, porque ya había una movilización social contra la dictadura y a favor de la democracia muy importante en la Argentina, que en todo caso la guerra de Malvinas termina de precipitar la caída, una caída que ya se estaba gestando en la población argentina. ¿Y cómo ves el tema Malvinas tratado hoy, ¿no? Que también siempre con esa connotación política, en el espectro nacional dividido quizás por un oficialismo, y también desde el punto de vista periodístico, ¿cómo lo ves? Yo creo que a nivel político el gobierno nacional ha tenido un gran mérito, que es haber diseñado una estrategia diplomática que ha logrado tener el apoyo de todo el arco opositor. Y eso me parece que es un logro del gobierno nacional, que creo que es una de las pocas veces que ocurre en la Argentina en torno a uno de los grandes temas del país. De hecho, la oposición estuvo presente cuando se hizo el anuncio de publicación del informe Rattenbach, la oposición acompañó lo que fue la declaración de Ushuaia, la oposición acompañó la denuncia argentina ante Naciones Unidas realizada por el canciller Timmermans sobre la militarización en las Islas Malvinas, y salvo un pequeño grupo de intelectuales, escritores, periodistas, que plantean una postura contraria a la de la Argentina, que en realidad no es una postura alternativa, sino es argumentar con los argumentos de Gran Bretaña, que es el tema de la autodeterminación. Me parece que después de mucho tiempo empezamos a tener una posición en términos políticos que es no solo coherente, sino que además ha logrado cohesionar a todas las posturas políticas en torno a ese tema. Y me parece un gran logro, que digamos, es un logro porque no ha ocurrido antes en la historia política argentina, que se puedan poner de acuerdo oficialismos y opositores. Es un logro bastante lógico, porque uno tiende a pensar que, bueno, en la causa Malvinas estamos todos de acuerdo. La argumentación diplomática argentina no hay que buscarle mucho la vuelta, digamos, las Malvinas son argentinas por cuestiones históricas, cuestiones diplomáticas, por cercanía geográfica, entonces son argumentos que no necesitan demasiada complejidad para elaborar un discurso que sea aceptado por la mayoría de los argentinos. Entonces me parece que la lógica del gobierno en ese sentido fue acertada, decir, bueno, nosotros recuperemos lo que son los argumentos históricos de la Argentina, pero planteémoslo desde otros escenarios. Y esos otros escenarios tienen que ver con los espacios de integración regional,
a los que Argentina se ha insertado en los últimos 8 años, que antes no existían, como el Mercosur, la UNASUR, y a partir de ese cambio que se dio en las relaciones internacionales de la Argentina, pasamos de las relaciones carnales con el imperio, con Estados Unidos, a relaciones de solidaridad con nuestros vecinos del continente. Ese cambio es el que permite que Argentina tenga una postura sólida hacia lo interno, pero además muy sólida hacia afuera, en donde todos los países de la región están apoyando nuestra postura, y además Argentina suma apoyos en lugares que eran sospechados, como puede ser el Caribe, que son todas colonias inglesas y que sin embargo empiezan a apoyar a la Argentina en el marco de la OEA, en el marco de Naciones Unidas, y los distintos foros internacionales que se van abriendo. Si miramos la militancia en aquellos años, en la década del 60, del 70, ¿cuáles son las características de la militancia marxista o peronista que crees vos que debería darse hoy? ¿Cuáles son aquellas que se dan y cuáles no? Mira, yo creo que hay hoy por hoy en la Argentina hay como hay un resurgir de la militancia, sobre todo de la militancia juvenil. Hay un volver a la política después de lo que fue la crisis del 2001, en el que creíamos que la política era algo malísimo para la Argentina. A partir del 2013 se fue recuperando un poco ese acercarse a la política, o entender que la política es la única herramienta que va a permitir transformar nuestra realidad. Y eso se ha transformado en militancia, en nuevas agrupaciones, en sectores de la juventud que se han acercado a la política. Y yo creo que eso es muy valioso. Lo que habría que, digamos, cada etapa histórica tiene sus características. Pretender militar hoy en día como se militaba en los 70 me parece que es un error. O tener las mismas consignas hoy en día que se tenían en los 70 me parece que es un error. Uno tiene que actuar sobre la realidad, no quedarse en el pasado. Yo no puedo agarrar un sable corvo de caballería y querer salir a pelear como peleaba San Martín, porque a mí me gusta San Martín. Yo tengo que adaptarme a la realidad política y tengo que actuar sobre esa realidad política. Sí, se puede tomar, digamos, como ejemplo de aquella época el alto grado de conciencia política que tenía aquella juventud, la formación política y la formación como uno de los objetivos políticos a alcanzar por parte de la juventud. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen los sectores juveniles que hoy están participando en política, de entender que con la simple voluntad no alcanza, hay que estar preparados, porque hoy nosotros emprendemos una lucha como jóvenes, con fuerza, con ganas, con las cosas que caracterizan a los jóvenes, pero el día de mañana nosotros vamos a estar en el gobierno. Entonces el día que lleguemos a estar en el gobierno, y ojalá que así sea, tenemos que estar preparados para eso. Entonces cuando nosotros planteamos que estamos en contra de la deuda externa, tenemos que saber cuál es el origen de esa deuda externa, cómo es que evoluciona esa deuda externa, cómo se puede hacer para dejar de pagarla o pagarla de qué manera. Cuando nos quejamos por las condiciones económicas de los trabajadores, tenemos que saber cómo funcionan las leyes laborales, cómo se pueden sancionar nuevas leyes, qué ejemplos hay en el mundo. O sea, hay que trabajar la formación en términos políticos también. Y yo creo que, no sé si eso es algo que se está dando con tanta fuerza en la militancia actual. Me parece que hoy hay como un voluntarismo muy grande de la juventud de ser partícipes y protagonistas de la historia, pero como que todavía en cuanto a la formación y a la preparación no terminan de ver digamos, lo necesario que es para que esa militancia llegue a un buen puerto. La asignación de bancas el año pasado en la provincia, luego de las elecciones, habilitó una discusión que viene desde el análisis histórico de un artículo de nuestra Constitución, el artículo 48. ¿Qué opinión te merita ese tema? Si es que estuviste... Sí, yo debatí bastante al respecto y yo creo que hay dos cuestiones. Primero, para mí, ningún artículo, porque bueno, digamos, hay otro artículo de la Constitución que habla de la soberanía popular. Entonces, ese artículo es contradictorio con el artículo de 1/3 para la minoría, ¿cierto? Entonces yo creo que ningún artículo de la Constitución es más importante que la soberanía popular. Y si el 70 y pico % de los milloneros deciden que los diputados tienen que ser de tal partido, a mí eso me parece más importante que un artículo de la Constitución. Pero segundo, y creo que eso es lo más importante, lo que yo quiero discutir es la Constitución de la provincia de Misiones. Y entender el contexto histórico en el que se sancionó esa Constitución y ver si esa Constitución es más legítima que 370.000 votos misioneros. Y yo creo que no, porque esa Constitución se sancionó en el 58, en el 56, perdón,
Y se sancionaron, cuando se convocaron a las constituyentes, se proscribió el partido que era mayoritario, que era el Partido Peronista, el partido que había gobernado la provincia hasta el 55, que había ganado las elecciones del 55 con el 70% de los votos, en una elección que fue histórica hasta la última elección en la provincia. Y en ese gobierno también peronista había sancionado una constitución previamente, que era similar a la Constitución Nacional del 49. Esa constitución se derogó, bueno, se derrocó al gobierno, se derogó esa constitución, se llamó una nueva convención constituyente, se prohibió la participación de la mayoría, que era el peronismo, y además en la convención constituyente el partido que había obtenido la primera mayoría, que era la Unión Cívica Radical Intransigente, se va de la convención, porque entre los votos que tenía la Unión Cívica Radical del Pueblo y otro partido minoritario tenían más convencionales que la primera minoría. Entonces ellos se quedaron con la presidencia de la convención y con el manejo de la convención constituyente. Entonces la UCRI se retira de la convención y es una constitución que se termina sancionando con la proscripción de la mayoría, que era el peronismo, y con la proscripción de la primera minoría, que había ganado la convención pero que se retira de la convención constituyente. Eso podríamos decir que esa constitución fue sancionada por las minorías. Fue sancionada claramente por las minorías y por eso es que pusieron ese artículo un poco forzadamente y casi ahí perdido como un inciso para asegurarse la participación política que de otra manera no podrían tener nunca. Pero, digamos, no respetar una cláusula constitucional, ¿no sería más peligroso? ¿No tenemos el canal institucional para modificar esa constitución y quizás modificar ese artículo? ¿O vos decís que bueno, la soberanía popular está por sobre la constitución? Pero es lo que plantea la constitución provincial. La provincia se rige por la soberanía popular, el poder lo tiene la soberanía popular. Ese artículo, que creo que es el artículo 5, si mal no recuerdo, es contradictorio con ese inciso. Que yo reitero, fue un inciso que me parece que fue agregado forzadamente por estos sectores muy minoritarios, que fueron los que sancionaron esa constitución, y que lo pusieron como un resguardo para poder tener ellos algún tipo de participación política que de otra manera no hubieran tenido, porque el peronismo y el radicalismo siempre fueron mayoritarios en la provincia, y me parece que dentro de la propia Constitución es contradictorio esos dos artículos, o la idea de cómo se debe componer el legislativo. El problema es que cada vez que hablamos de reforma constitucional, desde los oficialismos parece que solo se habla de la posibilidad de una reelección de los funcionarios, y desde la oposición lo mismo. Y en realidad nos perdemos la posibilidad de discutir seriamente qué tipo de constitución queremos para la nación y para la provincia. Yo creo que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la provincia tendrían que ser modificadas, adaptadas a los tiempos que corren, barrer con esa impronta liberal que tienen para transformarse en constituciones que privilegien lo social y no los intereses de los sectores liberales, que son los sectores dueños de la economía argentina, dueños de la banca, dueños de las tierras, dueños de las empresas, y sancionar una constitución que esté en beneficio de las mayorías y no de las minorías. Ayer yo lo decía en la charla, acá en la Argentina nos metieron en la cabeza que la democracia es el respeto por las minorías. Bueno, la democracia es el respeto por lo que define la mayoría, esa es la democracia. Por eso hay elecciones para que haya uno que tenga una mayoría y que es el que gobierna. Eso no quiere decir avasallar las minorías, pero acá en este país las minorías nunca respetaron a las mayorías. Entonces cuando había una elección y ganaba alguien, lo que hacían era ir a los cuarteles y hacer un golpe de Estado. Como ahora no pueden hacerlo más porque las Fuerzas Armadas están extremadamente desprestigiadas, recurren a los medios de comunicación para socavar el poder que tiene la mayoría. Entonces repudiamos permanentemente lo que hace la mayoría sin entender que la mayoría es la que define la democracia, porque eso es el régimen democrático, es entregarle el poder, más en un régimen presidencialista como nuestro, entregarle el gobierno a la mayoría. Y tenemos como minorías que respetar lo que definen las mayorías. Entonces, me parece que la Constitución de Misiones es urgente, hay una urgente necesidad de modificarla. El tema es que no sé si en términos políticos hoy es posible hacer eso, después de lo que pasó en el 2006, mucho más. Y ese es un ejemplo de cómo... Pero quizás ahí se plasmó esto que vos decís, planteamos la modificación de la Constitución nada más que para conseguir la reelección. Sí, yo no sé si nada más para eso, creo que el debate se centró mucho en eso. Pero eran solo artículos. Sí, por eso, bueno, yo creo que ahí se perdió una oportunidad de plantear un debate mucho más serio, y que hoy es muy difícil retomarlo porque es muy cercano el antecedente del 2006, digamos, hoy difícilmente el gobierno provincial puede decir, bueno, vamos a llamar otra vez a elecciones para modificar la Constitución, mucho más en este contexto en que el gobernador no puede ser reelecto y en el que evidentemente va a quedar la imagen de que, bueno, el único objetivo es
la reelección del gobernador Maurice Clos. Pero yo creo que es necesario, y es necesario que por ahí nosotros los más jóvenes empecemos a tener este debate, a conocer el antecedente de nuestra Constitución, para entender que está bien, es la ley de leyes, es todo lo que se quiera, pero es una ley que no tiene legitimidad social ni política como para que nosotros tengamos que tenerla como que, bueno, si nos apartamos de un artículo o un inciso de la Constitución estamos violando el sistema democrático y no sé qué, cuántas cosas. Para mí la Constitución de Misiones, a mí no me dice nada la Constitución de Misiones. Es una Constitución dictatorial, sancionada en una dictadura, sin las mayorías. Realmente no me parece que sea, o que tenga que ser nuestra línea a seguir en cuanto a conducta política. Pero el camino institucional no sería modificarla y no respetarla. Seguro, sí. Porque bueno, fíjate, si algún día modificase esa Constitución y antojadizamente otro... Porque si vos modificás la Constitución tenés que permitir que participen las mayorías, tenés que permitir que se haga un debate serio en la Convención Constituyente y se va a sancionar. La Constitución Nacional nos puede gustar o no, pero fue una Constitución en la que pudieron participar todos, hizo una Convención Constituyente, se discutió, se debatió, salió un texto constitucional, que a mí mucho no me gusta, pero tiene legitimidad, es una Constitución que es legítima. La Constitución de Misiones no tiene esos antecedentes. Es una Constitución absolutamente ilegítima y no es representativa de los misioneros. El problema es que, bueno, un funcionario público, el gobernador, no puede salir a decir eso porque, digamos, le generaría una crisis política y le pegarían palos por todos lados. Yo, que no tengo ni cargo político ni nada, lo puedo plantear desde mi posición de análisis histórico. La cuestión es que, bueno, en la práctica no podemos quedar atados, me parece a mí, a esa Constitución, más cuando la propia Constitución es contradictoria en este tema. Y creo que lo que va en algún momento el Superior Tribunal de Justicia, si sanciona algo al respecto, me parece que va a trabajar en este punto, en el tema de la contradicción que hay en el propio texto constitucional de lo que dice en una parte en cuanto a la soberanía popular y lo que dice en otra parte en cuanto a estos incisos que no respetan la soberanía popular. Te definís como militante desde joven. ¿Dónde militaste? Yo he militado en varios lugares, empecé militando en el secundario, en el centro de estudiantes secundario, siempre fui peronista. En los 90, bueno, no me sentí identificado con los que manejaban el peronismo, he militado en agrupaciones más de izquierda, digamos, más combativas, he participado de movimientos piqueteros en el 2000, y bueno, y ahora me reivindico yo siempre me reivindico como un militante del campo nacional y popular, y me siento identificado con aquellos partidos o líderes o espacios políticos que tienen lo nacional y popular como bandera. Acá en la provincia evidentemente reivindico a la Renovación como un espacio político que ha logrado plasmar un proyecto de provincia que tiene más que ver con lo misionero y con el desarrollo de la provincia, más allá de las contradicciones o cuestiones criticables que las tiene, pero es el primer proyecto político en la historia provincial que ha logrado despegarse de lo peronista y de lo radical, muy influenciado de la disputa a nivel nacional, para intentar trabajar más en lo local. Eso creo que es un gran mérito de la Renovación, además de las transformaciones evidentes que vieron y se han registrado en estos 8 años. Y yo creo que, bueno, hoy por hoy mi espacio de militancia local, o lo que para mí la política representa, está reflejado ahí adentro, porque creo que los sectores más progresistas de la política misionera están también siendo partícipes de la Renovación. Si bien también hay sectores muy conservadores dentro de la Renovación, pero bueno, yo me siento representado allí y creo que gran parte de la población misionera se ha sentido representada por la Renovación y por eso el resultado de las últimas elecciones, que fueron elecciones históricas. Nunca antes se había registrado un caudal de votos para un gobernador como se registró en la última elección. Entonces creo que ahí también hay un mensaje de la sociedad de decir, bueno, por este camino nosotros queremos ir. Entonces cuando los políticos de la oposición en la provincia nos hablan de Moreno, de que la nación esto, la nación lo otro, me parece que la sociedad quiere que le hablen más de Misiones, y no tanto de lo que pasó con Moreno, que los diputados, que los senadores, que la Cristina, que tienen que focalizarse un poco más en lo local, y yo veo que los principales líderes de la oposición no tienen esa focalización en lo local. De hecho hay
candidatos que prácticamente no han recorrido la provincia ni siquiera. ¿Cuáles crees que son los grandes aciertos de la renovación y cuáles decís que son las falencias o los déficits que tiene, si crees que tiene? Bueno, el gran acierto es haber planteado una política centrada en las necesidades de Misiones y en apuntar, a la diversificación productiva, en no quedarnos en la producción primaria exclusivamente. La apuesta por el turismo es muy importante, pero también la apuesta hacia la diversificación de la producción primaria, en el sentido, bueno, no sigamos con la hierba, el tabaco, el té, el tum, sino apostemos por otra producción que le permita al pequeño productor, al mediano productor, superar las etapas de los ciclos económicos con mayor facilidad. Me parece que la apuesta por las ferias francas es uno de los grandes logros que han tenido la renovación, porque ha permitido que muchísimos trabajadores del campo y productores del campo misionero se queden a trabajar en las chacras, frenar ese proceso de vaciamiento del campo misionero que se dio en los 90, y han vuelto a trabajar la tierra en la provincia, y todo eso se complementa con una infraestructura que se está generando en la provincia, nuevas escuelas, nuevas salas de salud, polideportivos, rutas, toda una infraestructura que se está generando, que además ha permitido generar mucha mano de obra, que me parece que es lo que ha sostenido el crecimiento económico que ha tenido la provincia. La falencia que yo le veo, bueno, varias. La principal, que me parece que no se está trabajando en llenar de contenido esa infraestructura. Hay mucha infraestructura nueva, pero no se la llena de contenido, ni contenido político, ni contenido social. Como que, bueno, se inaugura la escuela, van los funcionarios, inauguran la escuela, se van y después, bueno, queda la escuela ahí funcionando, pero no se está trabajando en la transformación del sistema educativo, no se está trabajando en la formación de los docentes, en la modificación de los planes de estudio, en modernizar todo lo que tenga que ver con el sistema educativo o el sistema de salud. Yo digo mucho eso, que le falta a la renovación llenar de contenido a toda la estructura que ha generado. Por ahí es una etapa siguiente, por ahí el gobernador o el equipo de gobierno actual no está preparado, no lo puede hacer. No lo sé, pero me parece que la etapa que viene para Misiones tiene que ser la de empezar a, bueno, toda esa estructura que hay, ponerle un valor extra. Y ese valor extra tiene que ver con el contenido que le damos, con el conocimiento que le agregamos, para que no sean simplemente escuelas nuevas, sino que sean escuelas transformadoras de la realidad. Y eso me parece que es una de las grandes falencias que tiene. Y otra falencia que le veo es que acá en la provincia todos tenemos la sensación de que, bueno, que cualquier funcionario que se manda a una macana nunca pasa nada. Nunca hay una renuncia, nunca hay un funcionario que se va, y eso me parece que es un mal mensaje a la sociedad, porque le estamos dando el mensaje de que todo es válido, y de que no importa las macanas que nos mandaron. No, si un funcionario se manda una macana se tiene que ir, y eso tiene que bajar desde el gobernador para abajo, digamos, y el gobernador tendría que ser el primero en reclamarle la renuncia a ciertos funcionarios que no han cumplido bien su tarea, desde ministros hasta subsecretarios, funcionarios más bajos inclusive, porque es un muy mal mensaje a la sociedad decir, bueno, este funcionario estaba a cargo de tal plan, por ejemplo, ese Joaquín Lozada a cargo del Hambre Cero, que fue un desastre cuando lo manejó el Bienestar Social, y no pasó nada. Y Joaquín Lozada sigue siendo y quiere ser candidato a gobernador. Y me parece que es un mal mensaje a la sociedad porque le estamos diciendo que, bueno, no importa si vos haces bien o mal las cosas, lo que importa es que vos seas leal a nosotros, y en ese sentido me parece que hay un error político de no valorar el compromiso político a partir de la eficiencia y no el compromiso político a partir exclusivamente de la lealtad. Y el gobierno nacional ha resaltado varios puntos que coincidís al menos. ¿Qué crítica le harías? Bueno, también, como todos los gobiernos, hay muchas críticas que se le pueden hacer. A mí me parece que, sobre todo en esta segunda etapa de Cristina, estamos a la espera de, bueno, los grandes anuncios, me parece, ¿no? Como creo que en octubre la población argentina, ese 54%, la votó a Cristina para profundizar el modelo. No fue como en la reelección de Menem, en donde se votó a Menem para que sostenga el modelo, que mantenga el modelo. Me parece que acá el mensaje fue, bueno, nosotros votamos a Cristina porque queremos seguir transformando la Argentina y queremos que se profundice el modelo. Profundizar el modelo, por lo menos desde mi perspectiva, era una nueva ley tributaria que modifique el IVA, que modifique ganancias, que le cobre impuestos al sistema financiero y no a los trabajadores. La profundización del modelo era avanzar sobre YPF, reestatizándola. La profundización del modelo era anunciar un plan de, no sé, construcción de 5 millones de viviendas. Esa era la transformación que se le pedía y que me parece no está habiendo.
no está viendo, un poco por la crisis internacional que también limita a la Argentina, y un poco porque me parece que dentro del gobierno hay enquistados algunos contrapoderes que lo que están tratando de hacer es, bueno, frenar esa transformación porque creen que hasta acá está bien lo que se ha hecho y no es necesario avanzar mucho más allá porque, bueno, tienen quizás temor de perder el control de la situación o que la sociedad civil y los sectores populares puedan llegar en algún momento a conducir políticamente la situación. A mí me preocupa mucho, digamos, qué va a pasar en el 2015, quién le va a dar continuidad a esto, si bien falta mucho todavía para el 2015, pero no hay una figura que uno pueda decir, bueno, esta figura va a profundizar el modelo, esta figura va a ser una figura capaz de avanzar en aquellas cosas que están faltando. A mí me parece que en esta etapa la gran falencia del gobierno es esa, que no está dando mensajes que tengan que ver con la profundización del modelo. Está dando mensajes de sintonía fina, como dijo la presidencia, pero eso no es profundizar el modelo. Eso es acomodar el modelo a como está ahora. Y me parece que no fue para lo que fue votada la presidenta de la Nación. Para ir cerrando, ¿qué libros has dicho que leíste mucho y lees? ¿Qué libros recomendarías a los jóvenes para introducirse en la lectura o no? ¿Qué libros crees que no podrían dejar de leerlo? Bueno, hay muchísimos también. De historia, desde ya que los libros de Norberto Galazo son muy buenos. Hay uno sobre la deuda externa que se llama De la banca Bari al FMI, que es toda la deuda externa argentina, que es muy recomendable para comprender económicamente a la Argentina en toda su historia. La biografía de San Martín que ha escrito Galazo, la biografía de Perón que ha escrito Galazo. Yo cuando empecé en la militancia leí mucho Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, que expresaban una etapa de la Argentina, pero que tiene mucho que ver con lo que es la historia argentina en general. Eso en cuanto a libros de historia, hay muchísimos otros desde ya, pero bueno, después hay que leer de todo, literatura, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Shakespeare, Dostoyevsky, hay que leer de todo, literatura en general, poesía, Pablo Neruda, Miguel Hernández, García Lorca. Me parece que la riqueza está en la diversidad. Yo en los últimos tiempos me he centrado mucho en la historia por una cuestión de mi trabajo. Leo mucho la historia por mi trabajo, pero cuando era más joven y tenía más tiempo, leía lo que podía, leía de todo, y no me ponía un límite a la lectura. Claro. Nombraste a Galazo, ¿cómo ves el Instituto revisionista histórico que se ha creado a fines del año pasado? El Dorrego. Yo creo que todo instituto nuevo es bienvenido, digamos, y más en este caso que es un instituto que pretende recuperar la historia de los que nunca tuvieron historia, que son los sectores populares, los líderes populares. En ese sentido, me parece que la crítica que ha hecho la historia academicista es bastante injusta, porque justamente parte de aquellos que tienen un montón de institutos, que han sido los dueños del relato histórico, y entonces ofenderse porque aparece un instituto que va a reivindicar los sectores populares, me parece que es una muestra del autoritarismo cultural que han tenido siempre en la historia argentina. Ellos quieren ser los dueños de la verdad histórica y no quieren que aparezca nadie que pueda cuestionar esa verdad histórica. Sí, por ahí critico del decreto de la presidenta que él no ha englobado a toda la historia academicista dentro de una definición que es la historia oficial o la historia liberal, que hoy en la historia argentina no es tan así. Hoy hay dentro de las universidades y dentro de los institutos mucha gente que hace una historia muy valiosa. Lo que pasa es que bueno, no está al alcance del público esa historia. La conocemos nosotros que estamos en el ámbito histórico. Por ahí el desafío no solo es crear este instituto, sino también empezar a darle espacio a esos escritores que han superado la dicotomía del liberalismo-revisionismo, darle una participación mayor para que puedan empezar a mostrar esos trabajos que están haciendo muy interesantes sobre el pasado nacional y que hoy no lo pueden hacer. Pero a mí me parece una muy buena, bienvenido sea que haya un instituto nuevo y ojalá se creen 200 institutos nuevos de historia, como de todas las ramas y con todos los pensamientos posibles, pero sí me parece muy injusta la crítica cuando justamente parte de los dueños de la verdad histórica durante décadas en este país. Bueno, muchísimas gracias, estamos contentos de poder haberte conocido un poco mejor y esperamos volver a tener contacto y profundizar en diferentes temas de la historia, ¿no? Siempre se dice que para saber hacia dónde vamos a ir debemos saber de dónde venimos y bueno, ¿quién mejor que aquellas personas que estudian la historia y la escriben
para profundizar en eso. Gracias, Pablo. Un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias, agradecido soy yo y bueno, cuando gusten estaremos aquí por El Dorado nuevamente. Gracias.